recorrido a través de la Biblia. Con Jeff Cavins. Una introducción a la línea de tiempo de la Biblia. Sesión 2. Mundo primitivo. Bienvenidos a la sesión 2 de La Gran Aventura, un recorrido por la Biblia. En la introducción hablamos sobre cómo dividimos la Biblia en 12 periodos, con 14 libros que cubren el recorrido. Antes de ver el primer periodo, Mundo Primitivo, me gustaría mostrarles el gráfico por un momento y explicar algo. Primero vamos a estudiar el Mundo Primitivo, este periodo. El libro narrativo que nos llevará por el Mundo Primitivo es Génesis 1 hasta el capítulo 11. Además verán un par de cosas en el gráfico de la línea de tiempo. Muy a la izquierda tienen el plan de familia de Dios. Al recorrer la historia, vamos a pasar por varias alianzas. Alianza es el método que usa Dios para agrandar su familia. Hablaremos de eso después. También vamos a seguir la historia geográficamente. Bien a la izquierda puedes ver la tierra de Canaán. Por encima de ella, al norte, los países del norte. Por debajo de la tierra de Canaán surge Egipto. Veremos las historias, los personajes y los acontecimientos importantes de los países del norte, de la tierra de Canaán y del sur y Egipto. También notarán que debajo tienen la potencia mundial. Por ejemplo, Egipto es potencia mundial al principio de la línea de tiempo. Eso es importante porque Dios interactúa con la potencia mundial. Su pueblo interactúa con la potencia mundial. También vamos a darle un vistazo bien abajo y todo a lo largo, a la historia secular para mostrar que la Biblia no está en el vacío. Lo primero que queremos hacer es observar el mundo primitivo, el periodo que inicia el recorrido y va de Génesis 1 a 11. En las cuentas de sus pulseras es el color turquesa. En el marcador se indica como el color de la Tierra vista desde el espacio. Y el libro que vamos a ver aquí es Génesis 1 a 11. Abran sus cuadernos de tareas en la sección Mundo Primitivo, y allí tienen un lugar para tomar apuntes. Génesis 1 a 11 es muy importante, es el comienzo de la historia. Como cualquier buen libro, como Lo que el viento se llevó u otros, la idea es que ustedes quieran atrapar el argumento. Quieren saber qué pasa, qué está en juego aquí. Génesis 1 a 11 es importante porque nos da la crisis al principio mismo con Adán y Eva y también la solución. Dios tiene una solución para este problema. Hay perlitas en los capítulos que les serán de ayuda para leer la historia en el resto del trayecto. Algunos dirán, ¿realmente creemos en estos relatos sobre Noé, y Adán y Eva, y otros tantos? La Iglesia dice que se trata de historia y se transmiten hechos reales, que hubo una pareja original. Tuvimos padres originales. Hubo pecado original, justicia original anterior a eso. Ellos cayeron. Hay un enemigo que los tentó. La Iglesia enseña que, aunque en los primeros 11 capítulos se hayan tomado idiomas o historias de otras culturas, éstas se tomaron bajo inspiración del Espíritu Santo para transmitir hechos reales sobre nuestra situación. Lo que queremos enfocar aquí en esta historia es, ¿cuál es nuestra situación? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Qué espera Él de nosotros? Y tienen que recordar que cuando leen la Biblia, están leyendo literatura judía, literatura hebrea, que quizás hable del mundo de un modo diferente a lo acostumbrado. Miré la historia de un modo diferente al nuestro. Y la idea es no quedar atrapados en fechas exactas y esas cosas. Apuntamos a la narrativa básica. ¿Qué está diciendo Dios? Y empezamos desde el principio. Y el principio dice, en el versículo 1, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Al principio del Génesis tenemos el relato de la creación. Y el relato de la creación hace varias cosas. Si observan el lenguaje hebreo, notarán que el relato de la creación es muy similar a crear una casa.
Una casa, que Dios nos está creando un lugar para habitar. Pero hay dos cosas que deben observar. Una es que, al principio, la tierra no tenía forma. Es informe y está vacía. No hay nada allí. Es un caos. Es informe, está vacía, y Dios realiza la creación en 6 días. Y los primeros 3 días, ¿qué hace? Trae forma. Trae forma. El primer día, por ejemplo, Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Qué es eso? Tiempo. La luz de las tinieblas trae forma. Y como alguien una vez dijo, ¿qué hizo Dios antes de crear? La respuesta, nada. No tuvo tiempo. Entonces, Dios crea. Dios crea tiempo. Comienza a dar forma a lo informe. Día 2, sol, luna. Día 2, el espacio. Día 3, tierra. Luego, día 4, 5 y 6, la llena. Llena el vacío con el sol, la luna y las estrellas, las aves, los peces y luego las bestias para la tierra. Así el sexto día también crea al hombre. Está en las Escrituras. Capítulo 1, 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Entonces, nosotros fuimos creados el sexto día. No sé si alguna vez pensaron en esto. Yo sí. Fuimos creados el mismo día que los cerdos. ¿Les molesta? Fuimos creados el mismo día que los leopardos y las jirafas, pues si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, deberíamos ser diferentes y hasta tener nuestro propio día. Quiero decir, el sol y la luna, las estrellas tienen su día. Estoy con los cerdos. Así, en idioma teológico, ¿por qué se da así? ¿Saben? ¿Por qué esto, Dios? La respuesta es que si fuimos creados el sexto día, no fuimos creados para quedarnos en el sexto día. El sexto día, numéricamente, el 6, marca bestias, animales, carne. La diferencia entre nosotros y los animales es que, si fuimos creados el sexto día, pero para el séptimo. ¿Y qué es el séptimo día? El séptimo día de la creación, Dios descansa de toda su obra. Y el número 7 es la Escritura, es un número indicador de alianza. Una alianza. ¿Y qué es una alianza? Una alianza es un acuerdo entre Dios y su pueblo tan vinculante que, como resultado de ese acuerdo, bajo juramento nace la familia. Y vamos a ver varias alianzas en el recorrido, ya que, una vez más, sobrevolaremos la historia en helicóptero. Más tarde tendrán la oportunidad de bajar en el estudio de 24 semanas y dar unas vueltas. Entonces fuimos creados el sexto día, pero para el séptimo día. ¿Pero cuál es la otra diferencia entre nosotros y los animales? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y eso qué significa? Bien, en primer lugar, que debemos mirar a Dios. La Iglesia siempre ha enseñado que Dios es una Trinidad. Tenemos 3 personas en la Trinidad. Está el Padre, el Hijo y está el Espíritu Santo. Y la Iglesia enseña que el Padre ama eternamente al Hijo. Y Él mismo se entrega al Hijo. Y el Hijo ama al Padre. Y Él mismo se entrega al Padre. Así se da esta tremenda efusión de amor entre Padre y el Hijo. Y la Iglesia enseña que ese amor es poderoso y real. Es una persona. El Espíritu Santo. Tenemos el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y tal como dijo Juan Pablo II, la Trinidad no es una soledad, sino una familia de amor. Y ustedes y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Bien, estrictamente hablando, ser creado a imagen de Dios significa tener un intelecto, podemos razonar, pensar y tener una voluntad. Podemos actuar sobre el bien que vemos y conocemos. Podemos actuar sobre él. Entonces, tenemos intelecto y voluntad y además la capacidad de amar, la capacidad de entregarnos y sacrificarnos por otros.
Y así fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero como Adán y Eva gozan de libre albedrío. Eso significa que va a haber oportunidad de ejercerlo. ¿Harán la voluntad de Dios, de otros o la suya propia? ¿Preservarán su propia vida puesta a prueba o se entregarán? ¿Serán como aquel a cuya semejanza fueron creados o se negarán? Ahí está la clave. Y ya viene la primera prueba en el jardín de Edén. La prueba acontece en el capítulo 2, que dice, capítulo 2, versículo 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Bien, interesante esto último. Cultivar significa trabajarlo, trabajar el jardín, cuidar el jardín. Esa palabra. Hay otra palabra, shamar. Shamar, S-H-A-M-A-R, que significa cuidar, proteger. Adán y Eva tienen esta responsabilidad de cuidar y proteger el jardín, de trabajar el jardín. Y Dios le dijo algo a Adán. Le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando el árbol del conocimiento, del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, quedarás sujeto a la muerte. Entonces, ¿qué está en juego en el mismo comienzo? La muerte. La obediencia trae vida. La desobediencia, muerte. Adán, ¿qué pasará? ¿Harás tu voluntad según lo que sabes, o harás tu voluntad en contra de Dios y para ti mismo? Esa es la pregunta. Adán pone nombre a los animales, pero ninguno es adecuado para él mismo. Y entonces, ¿ahí qué hace Dios? Pone a Adán en un sueño profundo. En el capítulo 2, toma una costilla, forma una mujer, Eva, y se la presenta a Adán. ¿Y qué le dice a Adán? Las famosas palabras hebreas. Oh, la, la. Ahora, por el bien de la grabación, saben que eso no es así, ¿verdad? Es una simple interjección, eso no es hebreo. Oh, la, la no es hebreo. Pero estoy seguro que lo pensó. Él pensó, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entablan una alianza, la primera en plan de familia de Dios, la alianza del matrimonio. Matrimonio no es solo representación del amor de Dios por la Iglesia, como veremos en el Nuevo Testamento, pero ¿qué es? Es la participación en la vida de Dios, participación en la gracia de Dios. Adán y Eva se casan e imagino que Adán tuvo que decirle a Eva cosas como cariño, o sea, después de pasar por el hola la, dijo, cariño, tengo que decirte algo. ¿Ves ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Si comemos de él, moriremos. Y se entiende que comprendían lo que era la muerte. No podemos comer de él. Y luego dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Si tienen problemas matrimoniales, vean estas tres palabras: irse, unirse, ser uno. Imaginen, me fui, me estoy uniendo. Uno, ese es el modelo claro en el Génesis. Capítulo 3, ¿qué sucede? Llega una serpiente al jardín. Antes de que empiecen a pensar, esa pequeña y adorable culebra que entra al jardín, tienen que ir al Nahash. Esta es la palabra hebrea, Nahash. Nahash. N-A-H-O-S-H. O pueden deletrearla N-A-H-A-S-H, Nahash. La traducción de Nahash es gigante, enorme criatura venenosa. Un temible enemigo entra al jardín. Ahí reaccionamos contra que se suponía que Adán debía proteger el jardín. De inmediato, ¿qué dice el enemigo? Entra y dice que él es más astuto que cualquier otra criatura allí. ¿Qué significa astuto? Astutamente intimidatorio. Entra y lo primero que dice es, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol. Esas palabras del enemigo a Adán y Eva, creados con libre albedrío e intelecto. Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol. Observen la táctica del enemigo. No entra al jardín y dice, ¡ay! No hay ningún Dios. Entra y va a la esencia de la cuestión. Y esta es la esencia. En sus vidas y en la vida de todas las historias que veremos. ¿Cuál es?
¿Pueden realmente confiar en Dios? ¿Pueden realmente confiar en Dios? Así que Dios dijo, ¿pueden realmente confiar en Él? Me gustaría preguntarles ahora en su vida. ¿Están ahí? ¿Están en una situación difícil y confían en Dios? Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol. Eva habla y dice, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él. Y la serpiente le dijo a la mujer, no, no morirán. Es mentira, ¿verdad? No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí está el enemigo que dice, Dios está guardando algo. Ahora les hago una pregunta. ¿Está en la naturaleza de Dios guardar para sí su amor? No. Él derrama amor. Y el enemigo dice, no sé aquí. Me lo imagino diciéndoles a Adán y Eva, miren, hace mucho tiempo que no estoy en este jardín. ¿Estuvo Dios por aquí? Sí, lo supuse. ¿Les contó lo del árbol? Sí, claro, me imaginé. Oigan, digamos, hablando de dioses, Él es bueno, ¿de acuerdo? Pero no les está diciendo todo. Vean, Él sabe que cuando coman del árbol serán como Él. Entonces, ¿qué está en juego aquí? Ser como Él, creados a su imagen y semejanza. Hay otra forma de ser como Él, dice la serpiente. ¿Saben cuál? Desobediencia. No necesitan ser obedientes para ser como Él. Hay una forma rápida. Se llama macredención. ¿Conocen macredención? ¿O mac-esperanza? Mac-castidad. ¿La conocen? Todas estas son respuestas rápidas. Eso es lo que el enemigo les está dando a Adán y Eva. Y cuando Él dice, no morirán, algunos incluso han pensado que podría tratarse de una amenaza. Quizás podría haber consecuencias si Adán y Eva no mueren. Pero sí sabemos que Adán y Eva cayeron porque hicieron su voluntad para sus propias vidas, y se instala la soberbia. Soberbia es una desordenada confianza en uno mismo, dice San Agustín. Y el resultado de comer el fruto es pérdida de gracia. ¿Qué es gracia? La vida de la Trinidad. La vida de la Trinidad en el alma ya no está. Se fue. Están en estado de muerte y, como resultado de eso, se da en ellos un cambio radical. Antes de la caída, ellos tenían voluntad, intelecto y gracia de Dios en sus almas. Su voluntad e intelecto funcionaban a toda marcha. El intelecto informaba a la voluntad. La voluntad actuaba según la razón. La voluntad actuaba según el conocimiento. Pero después de la caída, todo se desordenó. Lo llamamos concupiscencia. Después de la caída, tendemos a lo incorrecto. Lo que no queremos, lo hacemos. Lo que queremos, no lo hacemos. Y el apóstol Pablo dijo exactamente lo mismo y dijo, ¿quién podría liberarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y así después de la caída, el intelecto se ha oscurecido. Ya no pensamos muy recto. La voluntad se ha debilitado. Hay un buen ejemplo de ello y el mundo lo sabe. Las máquinas de marketing del mundo lo saben. ¿Cómo lo sé? Van a las grandes tiendas y justo cuando están por salir, ¿qué tienen ellos? Toda la clase de artículos que ustedes compran compulsivamente, revistas y otras cosas, porque ellos saben que ahora actuamos como gente compulsiva y ahí es donde estamos en la vida. Tenemos concupiscencia, el intelecto oscurecido, la voluntad debilitada. Pero hay una buena noticia, y está en el capítulo 3, cuando Dios maldice al enemigo. En el versículo 14, al maldecirlo dijo, el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre los animales domésticos y entre los del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. El versículo 15 del capítulo 3 es realmente muy importante. Se denomina protoevangelio. Es el primer anuncio de que Dios tiene un plan para redimir a la humanidad y llevar al hombre caído a su familia como su más preciado tesoro.
y que dice en el capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Lo leeré otra vez. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer, el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Y al final el linaje de la mujer aplastará la cabeza del enemigo. En la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, esta descripción cobra vida. Tuve el privilegio de ver la película con Mel 2 veces antes del estreno. La miramos juntos y al principio me impresionó cuando, de repente, al principio de la película, sale la serpiente. Y Jesús está en el jardín del Getsemaní. Y se estira y de repente, ¡zas!, aplasta la cabeza del enemigo y ahí comienza la pasión de Cristo. Y así pueden ver hacia dónde vamos finalmente, a que el linaje de la mujer aplastará la cabeza del enemigo. Esa es la buena noticia. Hay una solución. Si ustedes quieren, Dios rehabilitará a la humanidad, empezando por la carne. Y comenzará por el linaje. Y a partir de allí, el linaje de la mujer, lo que vamos a hacer es seguir el linaje de la mujer. La línea roja que ven en sus gráficos es el linaje de la mujer desde Eva hasta llegar a Jesús. El estudio de la Biblia es como la búsqueda del tesoro. Vamos a seguir este linaje. Justo después de esto, versículo 16, capítulo 3, Dios le dice a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos. Darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Seguro que se preguntan, ¿qué está sucediendo allí? Cayeron. Pecado original. Y de repente Dios dice, veamos qué puedo hacer aquí. ¿Qué puedo hacer? Realmente me molesta que haya caído así. Sé qué hacer. Cuando las mujeres tengan bebés, dolerá. Sí, eso me hará sentir mejor. ¿De eso se trata Dios? Me sentiré mucho mejor cuando las mujeres sufran al dar a luz. No lo creo. ¿Qué está haciendo Dios? Les está dando a Adán y Eva un curso recuperatorio de amor. Les enseña que cuando la mujer se entrega a su marido y lo ama, a los 9 meses habrá dolor. Hay dolor en el amor y en el sacrificio. Pero, ¿qué sucede después? Recuerdo cuando nació mi primera hija. Amé a mi esposa. 9 meses después, ¿qué sucedió? Ella estaba en el hospital gritando. Lloraba y gritaba. Y pronto la pequeña Carly vino a mis brazos. Y esas lágrimas de dolor pasaron a ser de alegría. ¿Qué fue eso? Sufrimiento fructífero. El sufrimiento trae fecundidad, alegría. Esa es la lección que Adán y Eva no aprendieron en el jardín. La entrega de sí mismos aunque fueran a sufrir. Pero llega la soberbia para proteger sus propias vidas. Ahora vamos a recorrer el resto de la historia, relato tras relato tras relato de Israel, puesto en igual situación que Adán y Eva. Eso es, ¿voy a hacer mi voluntad o la de Dios? Y avanzando rápidamente llegamos al final del capítulo 3. Dios expulsa al hombre. Lo expulsa del jardín de Edén, este de Edén, que siempre es indicativo de fuera de la presencia del Señor. Son expulsados del este de Edén. Pero Dios tiene un plan de bendición que irá de generación en generación hasta llegar al Mesías, el linaje de la mujer que aplastará la cabeza del enemigo. Cuando lean los próximos capítulos, por ejemplo, capítulo 5 en Génesis, aún será mundo primitivo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez llegaron a esos puntos donde dice, tal y tal engendraron a, tal y tal engendraron a tal y tal? Y dicen, hermano, ¿a dónde se fue la historia? No lo salten, son importantes. En hebreo se llama Toledot, lo deletreo. T-O-L-E-D-O-T-H. T-O-L-E-D-O-T-H. Toledot.
Eso es Toledot. ¿Qué es un Toledot? Toledot significa generaciones de. Cuando los primeros 11 capítulos del Génesis den con eso, no lo salten. Allí están las claves. ¿Y qué trata de hacer el Toledot? Es como el lente gran angular de una cámara. Está tratando de que enfoquen la gran imagen y luego la reduzcan. Y hará que se enfoquen en la línea de linaje, que conduce al capítulo 12 del Génesis, que se concentra en Abraham. Sería como si yo dijera que Clinton y Mary Cavins tuvieron 3 hijos: Danny, Robert y Jim. Robert Cavins tuvo 3 hijos: Jeff, Leslie y Jane. Jeff tuvo 3 hijos: Carly, Jackie y Tony. Tony tuvo 3 hijos. ¿Qué hice? Los llevé muy rápidamente de mis abuelos a mi hija menor. El Toledot es una herramienta para llevarlos al foco, y finalmente los enfocará en el capítulo 12, Abraham. Eso es lo que sucede en lo que resta de Génesis 1 hasta el 11. Pero como acontecimientos importantes en este periodo inicial, está el hecho de que el hombre, ya expulsados a Adán y Eva, tiene otros hijos e hijas. Adán y Eva los tienen. Pero tuvieron a Caín y Abel. Y Caín mata a Abel, porque Abel ofrenda algo bueno al Señor, y Caín no. Caín termina sacrificando a Abel, lo mata. Ellos tuvieron un tercer hijo, llamado Set. Así, al comienzo tenemos la línea de Set y la línea de Caín. Y en los capítulos 1 a 11 se recorren ambas líneas. ¿Por cuál de ellas creen que pasa el Mesías? La línea de Set. Correcto, la línea setita. Así tenemos los buenos y los malos muchachos. Y seguimos esto hasta Noé, cuando ocurre el diluvio. Y Dios inunda la tierra porque se arrepiente de haber creado. Pero salva a la familia de Noé con un arca que flota en la tormenta, y ese arca es un tipo de iglesia. Así lo enseña la iglesia. Cuando calma la tormenta y bajan las aguas, ellos salen. Noé celebra una alianza con Dios. Entonces la familia crece, de una pareja santa a una familia santa. Eso es Noé con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la bendición pasa de Noé a su hijo Sem. Sem significa nombre, Y en ese punto, las personas aún eran malas. Y terminaron construyendo la Torre de Babel en el capítulo 11. ¿Por qué la construyeron? Bueno, tuvieron un diluvio, ¿cierto? Construyan esa torre. Podrá suceder otra vez, pero no a nosotros. Ingenuidad. Construyen la torre y dicen: haremos un nombre para nosotros mismos. En otras palabras, van a hacer su propia línea. Como Sem está en la línea de Noé, y la bendición va de Noé a Sem. Los otros dicen: haremos un Sem para nosotros mismos. Haremos un nombre para nosotros mismos. Con eso concluye el mundo primitivo. Ahora vamos al periodo de los patriarcas, comenzando por Abraham, indicado para el capítulo 12. Estudiaremos esto en la próxima sesión. Así, este es el mundo primitivo turquesa, color de la tierra vista desde el espacio. Es el argumento, la confusión en la que entramos, la solución está. Y ahora comenzamos a seguir el linaje de la mujer desde el Génesis 11 al ingresar a 12. Fin de la sesión 2. Continúa la sesión 3. Los patriarcas.